Hola amigos, ¿cómo están? Hijos de Dios, la eterna fuente unificadora. Les traigo una reflexión muy breve, es una historia que es muy divertida para aprender y para ver con los ojos de la verdad que residen en todas las partes de la creación de Cristo. Bueno, la historia es así. Había dos ángeles. Dios estaba en el trono cristalino de equilibrio. Estos dos ángeles tenían que ir a una dimensión en el lejano oeste de las dimensiones astrales. Dios les había encomendado a estos dos ángeles llevar una cierta esencia seminal, creadora, que viene de otros planos, o sea, de otros mundos, no es este, son otros. Ustedes sigan con la historia. Entonces, Dios les encaminó y los encomendó en este servicio divino de llevar esta esencia a ese lugar. Pero estos dos ángeles al mismo tiempo sabían todo lo que iba a conllevar, llevar esa esencia hasta ahí. Muchos retos, muchas experiencias que no son fáciles. Ellos podían ver el camino perfecto, de inicio a fin. Así que el ángel número 1 dijo que sí. Y el ángel número 2 dijo no. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de las dificultades y del reto crístico que representaba esa experiencia, ¿no? Entonces él dijo que no y se quedó en el Edén ahí. En cambio, el ángel número 1 dijo que sí a la primera. ¿Qué pasó? Que pasado el día de ese suceso de encomendación diosificada, me encanta hacer estas historias. Pasado el día, el ángel 2, que había dicho que no lo iba a hacer, lo repensó, se replanteó eso y al final dijo que sí, y se embarcó en el viaje y llegó a destino. Pudo depositar esta esencia creadora seminal que venía de esa dimensión en un lugar específico del final de esa parte de la creación de Dios que estaba en el norte. Entonces el ángel número 2, que había dicho que no, terminó haciéndolo porque se lo replanteó, aunque al principio dijo que no. Y el primero, el ángel 1, el cual le había dicho que sí a Dios a las primeras, terminó no cumpliendo, no haciéndolo, y se quedó a último momento ahí, en el Edén. ¿Y cuál es la enseñanza de la historia? Que Dios no te juzga de la manera en que los humanos juzgan. Es más, Él ni siquiera juzga, Él se maneja en otras dimensiones y de otras formas. A Dios no le importa que digas que sí, a Dios le importa que se cumpla su voluntad. ¿Cuál es la diferencia? Es en que entre estos dos ángeles, uno dijo que sí, a las primeras, con todas las intenciones, pero no cumplió la voluntad de Dios, porque terminó quedándose, o sea, él dijo que sí, y se iluminó y todo, pero se quedó ahí, en el Edén. Y el segundo renegó, dijo que no, pero luego lo repensó y se embarcó en el viaje, con sus imperfecciones y cometiendo errores y todo, pero llegó a destino y se cumplió la voluntad de Dios. La enseñanza de esta historia muy rara, esta historia seminal, de retención seminal, es que muchas veces algunos seres dicen que sí a Dios, pero no cumplen con su voluntad. Y muchas veces hay seres que hacen cosas en nombre de Dios y porque dijeron que sí al llamado y todo, pero terminan no cumpliendo su voluntad. En cambio hay otros que se abren a ser vulnerables con su proceso creativo y su camino divino y se abren a la experiencia, sin miedo, y terminan cumpliendo la voluntad. Bueno, espero que haya sido interesante. Esta historia se me ocurrió ahora y la quería compartir. Un abrazo.